Pemex de México destruyó recursos por valor de 342 millones de dólares de dos campos principales. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta noticia. Yo sé que a muchas personas que están a favor de AMLO y de su política energética no les va a gustar tanto esta noticia, pero pues vamos a ver de qué trata y ahorita yo les doy mi opinión al respecto. Dice, la compañía petrolera estatal mexicana Pemex quemó ilegalmente recursos de hidrocarburos por valor de más de 342 millones de dólares en los 3 años que lleva Andrés Manuel López Obrador hasta agosto del 2022. En 2 de sus nuevos campos más importantes, según mostraron los documentos internos del regulador del petróleo del país, o sea, de Pemex. Los 3 documentos producidos por el regulador y con fecha de agosto 2022 detalla cómo Pemex destruyó recursos por valor de 275 millones de dólares del campo de Ixachi en 3 años y 67 millones de dólares del campo Quesqui en 2 años. Para calcular el valor, el regulador utilizó los precios de los contratos no públicos para comercializar dichos hidrocarburos. Ni Pemex ni el ministro de Energía respondieron a las solicitudes de comentarios, o sea, periodistas de Reuters buscaron una entrevista con autoridades de Pemex, no recibieron respuesta. Pues obviamente ellos tienen que decirles de qué va a ir la entrevista. Al percatarse de esto, de que iba a tratar de eso, pues se negaron, obviamente. Dice, a finales del año pasado, Pemex dijo que detendría la práctica de quema en Ixachi, después de los informes de Reuters sobre violaciones del plan de desarrollo en los 2 campos y las multas relacionadas. Bajo la presión del ambicioso objetivo de producción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con tema del petróleo, ha sido multado repetidamente por el regulador del petróleo por violentar sus propias promesas para el desarrollo de los campos de Ixachi y Quesqui. ¿Qué es el problema cuando haces promesas pero tan difíciles de cumplir, peregrinos? Me parece, o sea, ese es el problema. Obrador, una de las cosas que dijo es que iba a ser sostenible y sustentable a Pemex, algo que por supuesto no ha cumplido. Pemex ni es sostenible y mucho menos es sustentable. Dice, los planes para la exploración y producción de gas natural y otros hidrocarburos en los estados del sureste de Veracruz y Tabasco fueron aprobados por el regulador, que es responsable de garantizar el cumplimiento. La quema de gas y condensado, una mezcla de hidrocarburos líquidos similares al petróleo crudo muy ligero, también ha provocado un gran daño ambiental en esta región, que ustedes seguramente, bueno, para los que no conocen México o esta región, que me están viendo de otros países, pues toda esta región de Veracruz, Tabasco es muy rica en recursos naturales. Y de hecho algo que se le critica a AMLO con el hecho del Tren Maya, que aunque sí podría, que de hecho yo creo que va a generar mucha riqueza en todo el sur de México, pero creo que la va a generar para los más ricos. Pero bueno, ese es otro tema. Es una región muy rica en recursos y AMLO está contaminando mucho con esta quema de hidrocarburos que no se debería estar realizando, sobre todo por acuerdos que tiene México con el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, para fomentar más las energías limpias y renovables e ir dejando paulatinamente la quema de hidrocarburos que son más contaminantes. Entonces dice, Reuters informó el año pasado que Pemex había estado ardiendo excesivamente gas en toda la región, pero el valor de la destrucción no se ha informado previamente. México, el octavo mayor destello de gas del mundo, está bajo una presión cada vez mayor, incluso de los Estados Unidos, para reducir la práctica y las emisiones de metano, que es algo a lo que Obrador se comprometió en esta cumbre con Trudeau y con Joe Biden. O sea que, ojo, por eso les digo, cuidado con las promesas que hacen, porque después no las cumplen y vienen los desacuerdos o las multas. La gestión de las emisiones se volverá más difícil a medida que los campos envejecen y la compañía petrolera más endeudada del mundo, escuchen bien,
Pemex, la petrolera, o sea, estatista, o sea, una empresa que le pertenece al gobierno, que gestiona el gobierno, de las compañías más endeudadas del mundo, carece de fondos suficientes para mejorar su infraestructura, que ya es prácticamente pues obsoleta en muchos rubros. De hecho, rápidamente, peregrinos, yo le decía a un pariente, a uno de mis familiares, él es pro AMLO, y yo pues no soy pro AMLO, pero tampoco estoy en contra, o sea, trato de ver las cosas buenas y malas, que yo creo que los políticos tienen muy pocas, todos los políticos en el mundo, no solamente Andrés Manuel, pero bueno, ese es otro tema también. Y él me decía que los recursos naturales debían estar en manos del gobierno. Y yo le decía que el gobierno, tristemente, porque ojalá no fuera así. Si fuera así como el ideal lo piensan las personas, pues estaría perfecto. Pero el problema es que los gobiernos, cuando tienen estas paraestatales, estas empresas que explotan los recursos del país y que son manejadas y administradas por el Estado, sea mexicano, argentino, estadounidense, es algo que va a tener demasiada corrupción. Tristemente, peregrinos, los gobiernos no son entes perfectos o dioses que están ahí dictando justicia y dictando para a quién le corresponde ciertas ganancias y impartiendo justicia. Tristemente, los estados no funcionan así y funcionan todo, más bien, o sea, de la forma contraria a eso. ¿Por qué? Pues porque los estados los manejan personas que tienden a ser corruptas por tan grandes cantidades que se manejan. La ventaja en privatizar, que yo creo que no hay que privatizar todo, o sea, yo sí creo que una parte de los recursos se debe de quedar con el Estado, pero creo que toda la gestión la deben de hacer los privados, porque ellos tienen que ser sostenibles. Una empresa privada que no es sostenible se va a la quiebra y se acabó. Una empresa paraestatal, es decir, manejada por el Estado, si no funciona como Pemex, agarra recursos de otras cosas que sí funcionan, como por ejemplo los impuestos de los mexicanos. Entonces me parece que yo siempre he estado en contra de las paraestatales, es decir, de las empresas que maneja el gobierno de cualquier país. Me parece que invitan a los funcionarios a que sean corruptos, invitan a prácticamente pues todos a que tomen dinero que no es suyo y que es de los ciudadanos de ese país que pagan sus impuestos. Entonces, a mí nunca me han gustado las paraestatales y es algo que siempre he defendido. Repito, yo no digo que vengan los inversionistas privados a comprar todo y que se queden con el 100% del mercado. Yo creo que no. Siempre cada país se debe de quedar con un porcentaje, no sé si mayor o menor, pero con un porcentaje para garantizar la soberanía y para de alguna forma tener cómo advertir a los empresarios que se quieran pasar de listos. Pero bueno, ese es otro tema que ya me extendí. Pero bueno, eso salió porque aquí lo están asegurando. Reuters, la empresa más endeudada del mundo, la paraestatal más endeudada del mundo. Y AMLO insiste en mantenerla. ¿Y de dónde la medio mantiene? Pues de las cosas que funcionan, que es pedirle dinero a los ciudadanos. Todo el dinero que no gana Pemex, para que se siga manteniendo Pemex, Obrador lo toma del dinero de los mexicanos, que se supone debería de aplicarse a cosas que tampoco funcionan porque no hay el recurso suficiente, como educación, salud, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es, y les digo, no es AMLO ni es México, es la paraestatal. Y es algo que llevó a la quiebra a Venezuela. Que bueno, si hay personas venezolanas que me están escuchando, seguramente corroborarán esta información.
Dice Ronald Zamora, muy buena reflexión, Peregrino. Serías un buen presidente. No, no, yo política no. Pero el poder corrompe. Son carne y la carne es débil. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Saludos, Ronald Zamora. Un abrazo. Bueno, Ronald dice algo muy cierto. O sea, yo creo que todos tenemos un precio y en la política casi siempre a los políticos les dan, pues, por lo que se venderían. Digo, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador aquí en México realmente no es corrupto. Yo pienso, genuinamente lo pienso, pero el gobierno no es él. El gobierno son todas las personas que componen las instituciones gubernamentales y esas son más corruptas que nada. Por eso yo siempre he estado en contra, les digo, de toda empresa que maneje el gobierno. Porque va a enfrentar pérdidas por corrupción, porque además el Estado no sabe manejar una empresa. Les digo porque uno como empresario, si yo tuviera una empresa, en el momento en el que no funcione, yo pues trato de hacer algo para salvarla con medios privados y si no, pues desaparece mi empresa y a la quiebra. Hay ocasiones que si tu empresa es demasiado importante para tu país, que sucede una en 100 millones, pues el gobierno te rescata, regularmente son los bancos. Pero el gobierno se me hace muy mal administrador de empresas energéticas, empresas de todo tipo. Y para ejemplo, CFE y Pemex en México.